El cáncer es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, debido a sus grandes tasas de mortalidad. Sin embargo, no todo está perdido, puesto que tenemos al gran sistema inmune, el cual son células y moléculas que nos protegerán del medio externo como del interno. Round 1, fight! La historia con respecto al cáncer es muy larga, puesto que empieza con los papiros de Edwin y Evers, donde describen por primera vez casos de tumores hasta el presente. Sin embargo, un hecho importante a mencionar es cuando Paul Ehrlich propone que el sistema inmune tiene capacidad de suprimir tumores. Después, George Snell descubre al MHC, molécula que ayuda al sistema inmune a reconocer lo propio y lo extraño. Años después, se propone la teoría de la inmunovigilancia por McFarlane Burnett y Lewis Thomas, en la que mencionan que el sistema inmune tiene un papel en la eliminación de tumores. Años después, Rosenberg trató un melanoma metastásico con interleucina 2, señales químicas que regulan el sistema inmune, siendo así el pionero de la inmunoterapia. Robert, Lloyd y Mark proponen la teoría de la inmunoedición del cáncer, y uno de los descubrimientos más cercanos es el de James Allison y Tasuku Honjo, quienes descubren CTLA4 y PD1, proteínas que frenan a las células T, descubrimiento que ha dado un nuevo enfoque a la inmunoterapia. Un anticuerpo. Un anticuerpo es un tipo de proteína secretada por las células plasmáticas, que es un tipo de glóbulo blanco. Estos van a actuar en contra de los antígenos para destruirlo, que un antígeno es cualquier sustancia que provoque una reacción inmunitaria dentro del cuerpo. Los antígenos específicos a tumores. Estos son antígenos que únicamente se expresan en las células tumorales, pero no en las células normales, a diferencia de los antígenos asociados a tumores, que esos se pueden expresar tanto en células tumorales como en células normales. Los clones CTL son linfocitos T citotóxicos CD8 que son específicos a antígenos tumorales. Estos detectan péptidos derivados de tumores y esto también puede ser replicados en linfocitos CD4 cooperadores. Producto de genes malignos. Los tumores expresan genes que han sido modificados y los cuales son necesarios para la transformación maligna. Antígenos glucolipídicos y glucoproteicos alterados. Estas son moléculas de glucolípidos y glucoproteínas, las cuales se expresan en cantidades altas en ciertos tumores, y esto puede provocar alteración en ciertas enzimas. Algunos ejemplos pueden ser la GM2, CD2 y GD3. Antígenos oncofetales. Son proteínas que se expresan en cantidades grandes en células cancerosas, pero también en células del feto normal, pero no en los tejidos de un adulto. De diferenciación específico de tejidos. Esto es de que los tumores expresan moléculas que normalmente únicamente se expresaban en las células de origen del tumor. Proteínas celulares no mutadas producidas de forma normal. Estas son proteínas no mutadas que en condiciones normales se producen en cantidades bajas, pero en condiciones tumorales se producen en exceso. Antígenos de virus oncógenes. Los virus de ARN son considerados de las causas más importantes de producción de tumores, pero estos son considerados los más inmunógenos, ya que al ser un agente extraño provocan una reacción importante de linfocitos T que van a actuar y tratar de erradicar este tumor. Existen tres medios por los cuales el sistema inmune controla o inhibe el cáncer. Los dos primeros constituyen el ámbito típico de la inmunidad sin tener relación con el cáncer. Su principal objetivo es encontrar y destruir agentes infecciosos extraños, mientras que el tercer mecanismo implica la identificación y erradicación de las células. Esto es conocido como la inmunovigilancia y consta en que el sistema inmune monitorea y destruye continuamente células neoplásicas. La respuesta inmunitaria frente a tumores es mediada por la inmunidad adaptativa y la innata. El principal mecanismo de protección va a estar dirigido por los linfocitos TCD8, pero para ello es necesario comprender cómo es que se da esta activación de los linfocitos T ante células tumorales. Principalmente vamos a tener una célula presentadora de antígenos que va a reconocer a un antígeno y lo va a digerir. Cuando este ya está digerido, lo va a fragmentar y lo va a expresar y lo va a unir a su molécula MHC1, que va a ser facilitadora para que el linfocito TCD8 pueda reconocerlo. A su misma vez, la célula presentadora de antígenos va a estar secretando coestimuladores para que el linfocito TCD8 pueda diferenciarse en un linfocito T citotóxico efector. Cuando por fin tengamos a nuestro linfocito T citotóxico efector, pues este se va a encargar de identificar los antígenos y destruirlos en automático sin ninguna coestimulación.
Asimismo, hay otras células importantes que son los CD4, quienes también necesitan una presentación de moléculas MHC de clase 2 por una célula dendrítica. Estos CD4 son capaces de secretar ciertas citocinas como interferones importantes para la respuesta. Un ejemplo de ello es el aumento de la expresión de MHC1 por células tumorales. Los linfocitos citolíticos naturales tienen gran relevancia en la lisis celular, matando células infectadas por virus y a cierta línea de células tumorales. Reconocen diferentes ligados expresados en el tumor con sus receptores de activación. Incluso incrementan su capacidad de lisis tumoricida con ciertas citocinas. Hay otras células de linaje mieloide como lo son los macrófagos. Tienen un perfil M1 caracterizado de forma importante para eliminar a los tumores, mientras que el tipo M2 puede contribuir a la progresión del tumor. ¿Y por qué si nuestro cuerpo cuenta con todos estos mecanismos de defensa, el tumor logra sobrevivir? Esto es debido a los mecanismos de evasión que las células tumorales tienen para evadir al sistema inmune. Las células tumorales pueden evadir al sistema inmune dejando de expresar ciertos antígenos para evitar ser reconocidas. Por ejemplo, es bien conocido que las células tumorales dejan de expresar el MHC de clase 1, ya que este es un mediador para que los linfocitos TCD8 reconozcan cuando algo no está bien en la célula. Tenemos mecanismos inhibidores que constan de una interacción ligando-receptor, donde las células tumorales van a apagar la función de las células de defensa. Por ejemplo, PDL1 es un ligando que se expresa en una inmensa cantidad de células tumorales que tienen la capacidad de interactuar con el receptor PD1 de los linfocitos T para inhibirlos. Por otro lado, tenemos la expresión de moléculas capaces de suprimir la respuesta inmune, tanto por parte de las células tumorales como por parte de las propias células de defensa. Por ejemplo, los macrófagos de fenotipo M2 pueden secretar interleucina 10. Esta interleucina va a actuar sobre el linfocito T, inhibiendo su respuesta. Mientras que las células tumorales pueden secretar TGF-beta, que tendrá el mismo resultado. Además, contamos con la presencia de los linfocitos T reguladores, cuya función es suprimir la respuesta inmune, lo cual, en presencia de células tumorales, no es muy conveniente. Cuando se notó que la respuesta inmune hacia las células tumorales era cada vez menor, se propuso la teoría de la inmunoedición del cáncer, que consiste en que, en su intento de eliminar a las células tumorales, el sistema inmune termina editándolas en un proceso de selección darwiniana, donde las células que sobreviven se vuelven cada vez menos antigénicas. Este proceso consta de 3 fases. Tenemos la fase de eliminación, donde las células del sistema inmune logran eliminar eficazmente a las células tumorales. Después está la fase de equilibrio, donde habrá un equilibrio entre las células que son eliminadas y aquellas que logran sobrevivir. Y finalmente tenemos la fase de escape, donde las células tumorales habrán desarrollado mecanismos para sobrevivir al sistema inmune. La inmunoterapia es el tratamiento antitumoral actual más prometedor, puesto que no daña a las células normales. Está diseñado específicamente para revivir, iniciar o suplementar las respuestas inmunitarias antitumorales. Su principal objetivo es estimular la respuesta inmunitaria débil del anfitrión, creando señales, células o anticuerpos que guiarán a nuestro sistema inmune en la dirección correcta para eliminar al tumor, permitiendo que el cuerpo haga el resto. Administrar citocinas a pacientes con cáncer puede estimular la activación de células dendríticas y de los linfocitos T específicos frente al tumor, que serían los citotóxicos, también conocidos como CD8, ya que las citocinas estimulan la producción de los mismos. Existen varias citocinas aprobadas para el tratamiento contra ciertos cánceres, como es la interleucina 2, la cual estimula la regresión tumoral y está aprobada para tratamiento contra el cáncer de piel y renal. Existen moléculas coinhibitorias en las células T, como lo es CTLA4, que sirven como amortiguadores para regular la respuesta inmune, de las cuales las células tumorales se aprovechan, es decir, estimula la producción de CTLA4 para inhibir la respuesta inmune. Es por eso que existen medicamentos de bloqueo del punto de control, como lo es ipilimumab, el cual consta de inhibir CTLA4, impidiendo así la inactivación del sistema inmune. El tratamiento celular adoptivo consta de obtener células inmunitarias del tumor del paciente para crear en el laboratorio linfocitos TCAR, es decir, linfocitos que expresan receptores quiméricos para el antígeno. Los receptores CAR son construidos con técnicas genéticas en el laboratorio con lugares de unión específicos para el antígeno. Contienen generadores de señales para los receptores del antígeno, así como moléculas coestimuladoras para su eliminación. Una vez creados los TCAR,
van a ser tratados de diferentes formas para expandir su número y potenciar su actividad antitumoral, para después infundirlos al paciente. Estos TCAR presentarán una gran proliferación y eliminarán el tumor mediante mecanismos citotóxicos directos y mediados por citocinas.